Eclesiastés capítulo 5 versículos 8 al 12. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. En esta noche veremos que las riquezas sin Dios son un engaño. Esta es la vida que Salomón nos está presentando debajo del sol, sin Dios. Y antes de ir al texto, me gustaría que me acompañaran a un pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesús también explica esto, en Mateo capítulo 13. Mire conmigo Mateo capítulo 13, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por la palabra, a causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hasta ahí la lectura. Las riquezas en este mundo, como usted puede ver, si no tienen a Dios, son un engaño que mantienen a los seres humanos alejados de Dios y en camino al infierno. Aquí dice que las riquezas hacen que las personas cuando escuchan la palabra sea ahogada, dice ahí el versículo 22. Y el mensaje del Evangelio se hace infructuoso en la vida de ellos. Por eso que Salomón aquí en este párrafo, en estos versículos 8 al 12, nos presentan que las riquezas sin Dios son un engaño. Aquí en estos versículos veremos que, en primer lugar, las riquezas sin Dios oprimen. También veremos en el versículo 10 que las riquezas sin Dios no satisfacen y finalmente las riquezas sin Dios frustran al ser humano. En los versículos 1 al 7, recuerdan que vimos que Salomón nos llevó al templo y nos presentó la religión sin Dios, que también es un peligro. Se puede ser religioso y no tener la salvación, como Nicodemo. Nicodemo era el máximo religioso del tiempo de Jesús, el más grande conocedor de las Escrituras, pero Jesús, ¿qué le dijo? Tienes que nacer de nuevo. Se puede ser religioso e ir camino al infierno y no tener la salvación. Pero aquí Salomón sale del templo y nos lleva al mundo, a la realidad del día a día, y nos va a hablar de las riquezas hasta el capítulo 6. Todo el capítulo 6 también habla de las riquezas. Las riquezas de la tierra las busca el hombre sin Dios como un fin para su vida, pero va a ver que su vida no tiene sentido. Pero Dios nos da el mayor regalo de todos, ¿no? El mayor tesoro de todos, que es su Hijo Jesucristo. Y esa es la gran diferencia que tenemos con las personas del mundo que no tienen a Cristo. Nosotros tenemos el mayor tesoro de todos y eso nos basta, el Señor Jesucristo. Pero la gente en el mundo, sin Dios, va a buscar riqueza y lo va a convertir en un Dios. Aún nosotros nos damos cuenta que las riquezas y el dinero tienen un poder muy grande sobre nosotros. ¿Se han dado cuenta? Tienen un poder de seducción muy grande, tienen una fuerza muy grande y por lo tanto también tenemos que tener un gran cuidado sobre ellas. En Lucas capítulo 12, versículo 15, también el Señor dice algo muy importante sobre las riquezas. Yo creo que es un versículo que lo conocemos de memoria. Jesús dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12, 15. También el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, 17, hablándole a los ricos, les dice:
No pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Versículo 8 entonces de Eclesiastés capítulo 5 dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Vemos entonces que cuando el hombre tiene las riquezas pero no tiene a Dios, ¿cuál es el resultado? Opresión de los más pobres. Y aquí se nos presenta un sistema piramidal. Salomón nos dice que hay un sistema donde hay uno, después hay otro más arriba y otro más arriba, y probablemente se refiere al rey como que está en la cabeza de esta pirámide. Por supuesto, nosotros sabemos que hay uno que está por sobre todos, que es el Dios Altísimo, ¿no? Pero aquí nos presenta que hay una cadena de personas que manejan la riqueza y que siempre va a haber entonces opresión cuando hay riquezas, pero Dios no está manejando el corazón del hombre. Salomón dice: no te maravilles, va a ser lo natural. Donde hay pecado, donde está el hombre y no está Dios, va a haber opresión y perversión hacia las personas. Versículo 9. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Aquí se nos presenta que aún el más rico, o el que tiene mayor poder en el mundo, que sería el rey, aún él también tiene necesidades humanas, ¿no? Todos, aún los animales, todos necesitan el alimento que produce el campo. Pero también se nos presenta también la idea aquí de que cuando un campo está sin trabajar, sin ser cultivado, no produce tantos impuestos para el rey como cuando el campo es trabajado en la agricultura. Y entonces el rey se beneficia también de ello. Se nos dice en Segunda de Crónicas capítulo 26, se nos presenta ahí la historia de Usías, el rey, y se nos dice ahí en el versículo 10 que él era un amigo de la agricultura. Los reyes entonces, sin hacer nada en los campos, disfrutan de los impuestos que les da el campo cuando es trabajado. Versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Qué es lo que produce también el dinero sin Dios y las riquezas sin Dios? No solamente opresión hacia las personas, sino que también insatisfacción. Insatisfacción. Para el que tiene sed de una vida verdadera y de una vida real, si lo busca en el dinero, es como beber agua de mar para saciar la sed. No sé si usted ha probado agua de mar. No es un poquito salada, es tremendamente salada, es casi imposible de beber. Bueno, las personas que quieren saciar su alma sin Dios y en vez de eso con las riquezas de este mundo, es como el sediento que quiere beber agua salada de mar. No sacia y al final te matará. El dinero y las riquezas de este mundo no son suficiente fuente para el verdadero gozo. Es como tratar de atrapar el viento con las manos. Salomón aquí, que es el más sabio de todos y el que ha tenido más riqueza que nadie, él nos dice: no pierdan tiempo, yo ya lo viví. El dinero por sí solo produce insatisfacción. Lo que la Biblia nos prohíbe acá es no amar las riquezas. La Biblia no prohíbe el uso del dinero, el uso de las riquezas si se usan bien, si son un medio para servir a otros, si son un medio para sustentar nuestras vidas aquí en el mundo. Lo que la Biblia nos dice que no debemos hacer es amar el dinero, porque debemos amar a Dios y a las personas, y lo material es para usarlos. Cuando nosotros amamos el dinero, eso nos va a llevar a pecados. Ustedes han visto que en el mundo, por amor al dinero, se mata, se roba, se miente. Hay familias completas que se han destruido por amor al dinero. El que ama el mucho tener, también dice aquí, no sacará fruto. Vemos que aquí hay una regla entonces. El que ama algo siempre va a querer más de eso. Si amamos algo, vamos a querer más de eso. Aquí Salomón dice: si amas el dinero, siempre vas a querer más. Y el hombre sin Dios va a tratar de llenar su vida
con lo material de este mundo, con las riquezas, con el dinero. Aplicándolo a nuestra vida, entonces podemos decir que si amamos a Dios, vamos a desear de Él más y más cada día. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu? Cuando nosotros somos pobres de espíritu es porque deseamos más y más de lo espiritual. Queremos más de Dios, tenemos hambre y sed de Él. Pero el hombre terrenal quiere más riqueza y no a Dios. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista también dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe? Más de Dios, menos de mí. Surge esta pregunta entonces, ¿le amamos más y más cada día? Si le amamos más y más cada día, lo vamos a demostrar en que deseamos más y más de Él. Y así el dinero y las riquezas van a tomar simplemente el lugar que le corresponde, que es un objeto, un elemento que Dios nos da para usarlo en este mundo, para usarlo en pro de la obra de Dios, nada más. Es solamente un medio que Dios nos da, pero el hombre sin Dios lo ama. El que ama la abundancia como un fin en sí mismo va a ver que realmente no hay un fruto verdadero. Porque si bien es cierto que lo material produce un fruto, pero no es un fruto según Dios. Es un fruto que dura un tiempo nomás aquí en la tierra, no sacará un verdadero fruto, un fruto eterno. Por eso que para nosotros como creyentes es mucho mejor esforzarnos por lo que es eterno, por lo que realmente queda. Lo que realmente importará al final, a la luz de la eternidad, es lo que hagamos por Dios. Lo que hagamos por Dios va a tener fruto eterno. Como escribió el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 10:31. Si coméis o bebéis o haced cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. También en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Aquí realmente hay fruto verdadero que durará por siempre. Pero el fruto de la riqueza, aquí en este mundo, del hombre sin Dios, no es fruto verdadero. Es un aparente fruto que trae una satisfacción para el día solamente, pero que al alma le produce una insatisfacción. Acompáñame por favor nuevamente al Nuevo Testamento, esta vez a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, por favor. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de acontentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hasta ahí la lectura. ¿Cuál es el problema entonces? ¿El dinero en sí? No, el problema es cuando amamos al dinero y lo convertimos en un Dios. Eso un creyente no lo puede practicar, no está para nada en la vida de un creyente, porque nuestro mandamiento primero es amar al Señor por sobre todas las cosas. Y cuando amamos al Señor, las cosas materiales toman su lugar correcto en la vida. Las cosas materiales son para usarlas, pero amar solamente a Dios y a las personas. En el tiempo que estemos aquí en el mundo, de alguna manera todos desearíamos tener un poco más de dinero. Eso no está mal. El problema es amarlo. ¿Cómo sé si amo el dinero? Bueno, lo amo si estoy dispuesto a pecar para conseguir dinero. Esa es una buena forma para saber si realmente amo el dinero. En el tiempo actual nosotros vemos que el mundo exalta y admira a las personas que aman el dinero. Debemos tener cuidado
con esas cosas. Cuidado con nuestras relaciones y los modelos que tienen nuestros hijos. Hoy día muchos le preguntan a los niños, ¿qué quieres ser cuando grande? Y muchos niños dicen, quiero ser el cantante de moda, o quiero ser el futbolista, o quiero ser la persona famosa, que cuando los analizamos son individuos que aman el dinero y que viven por el dinero. Es triste cuando le preguntamos a los niños qué quieren ser y quizás ninguno de ellos dicen quiero ser como el apóstol Pablo, o quiero ser como el Señor Jesucristo, o quiero ser como Moisés. Todos quieren ser un superhéroe o quizás algún dios mundano de los que exaltan el amor al dinero. Al final del versículo 10, Salomón dice que todo esto es también vanidad. Es vacío y sin sentido tratar de hallar la felicidad solo en el dinero. No alcanza para eso. El hombre sin Dios oprime por dinero y en segundo lugar hemos visto que se siente totalmente insatisfecho con el dinero y las riquezas. Finalmente, veremos en los versículos 11 y 12 que también lo único que trae las riquezas sin Dios es frustración. Versículo 11, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? No sé si recuerdan Proverbios 19:4, dice que el que tiene riquezas le aumentan los amigos, vienen muchos amigos, porque el dinero atrae. Desde el punto de vista de los negocios, cuando una persona empieza un emprendimiento y empieza a crecer, se da cuenta que se rodea de personas, empieza a necesitar asesores financieros, abogados, contadores, más empleados, ¿no es así? Y al final no se hace más feliz. Se creó un imperio, el dinero lo atrapó y aquí el versículo siguiente va a decir que al final ni siquiera va a poder dormir con todo lo que ahora tiene. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? Los millonarios casi nunca realmente disfrutan sus fortunas porque necesitarían muchas vidas para poder disfrutar cada centavo del que tienen. Normalmente esas fortunas están invertidas en otros lugares, administradas por otras personas y produciendo riquezas para otros. El millonario muchas veces nunca realmente disfruta su fortuna, porque sin Dios, finalmente las riquezas son solamente un engaño, que lo mantienen entretenido en el mundo, alejado de Dios, y finalmente si muere y pasa de este mundo sin Cristo, irá al infierno. No tendrá ningún fruto verdadero de todo lo que hizo. Versículo 12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. El trabajador entonces, que aquí en el contexto es el que está sembrando y cuidando el campo, llega a su casa, habiendo trabajado todo el día, ganará lo necesario para vivir y descansará tranquilo, pues tiene lo suficiente para vivir. Pero por otro lado, el dueño, el jefe y los que administran toda la abundancia y la riqueza, dice que ni siquiera pueden dormir por la fortuna que tienen. Eso es una forma diferente de decir aflicción de espíritu. El rico tiene mucho y tiene que estar pendiente de muchísimas cosas y esto le trae tantas preocupaciones que no le permiten vivir en paz. Hemos visto entonces en esta noche que las riquezas sin Dios son un engaño. El hombre sin Dios, pero rodeado de riquezas, aparentemente estará feliz, pero es un engaño, porque las riquezas solamente oprimen, no satisfacen verdaderamente el alma y finalmente lo único que hacen es frustrar al ser humano. El único que puede llenar realmente el corazón del ser humano es la verdadera riqueza que Dios ha dado al hombre y que es el Señor Jesucristo. Él con su pobreza nos hizo ricos espiritualmente. Imagínense lo que Cristo hará con nosotros cuando nos dé su riqueza allá en el cielo. Que el Señor bendiga su palabra y que cuando hablemos con las personas que no tienen a Cristo, les hablemos de este tema. Contémosle que la verdadera riqueza para la vida es solamente Cristo, porque Él te puede dar la vida eterna, que es el más grande, es la más grande de todas las riquezas que el hombre pueda desear. Oremos.